El retrovisor electoral permite ver cómo de buenos o cómo de malos son estos resultados si se comparan con resultados de elecciones anteriores. Desde ese punto, la victoria del señor Azcón es bastante amarga, no solo porque queda lejos de la mayoría absoluta que han sacado compañeros suyos como la madrileña señora Díaz Ayuso o el andaluz señor Moreno Bonilla o el gallego señor Rueda, que es cierto que en Aragón no son nada habituales las mayorías absolutas, sino porque se queda lejos del propio top que tiene el Partido Popular en Aragón, que fueron los 30 diputados que logró la señora Luisa Fernanda Rudí como candidata del PP en el año 2011. Son los mejores resultados en toda la historia del Partido Popular. En el año 99 sacamos 28, pero son los terceros mejores resultados de cualquier partido político en toda la historia. Lo que asumo es una gran responsabilidad por la confianza que una parte muy importante de aragoneses han depositado en este proyecto político. Esta era la primera vez que Aragón celebraba sus elecciones autonómicas en solitario y no conjuntamente a las otras 12 autonomías que acostumbraban a celebrarlas a la vez. La excusa era que convocaba elecciones para no tener que negociar con Vox los presupuestos, iba a tener que negociar con Vox los presupuestos y encima más débil ellos y más fuerte Vox. Pero hay un consuelo que sí puede tener el Partido Popular si se compara con sus históricos, que es que el señor Azcón se puede convertir en el primer presidente del PP de Aragón que es reelegido. Porque solo ha habido dos presidentes de Aragón del Partido Popular, el señor Lanzola, elegido en 1995, y la señora Rudí, elegida en el año 2011. Y los dos perdieron las elecciones por pactos de perdedores en los siguientes comicios. El resultado de las Cortes de Aragón no parece que vaya a permitir el que se pueda conformar un proyecto de centro moderado. Digamos que en ese caso el señor Azcón no parece que pueda temer ese resultado. Lo que tendría que conseguir el señor Azcón es garantizar al menos una legislatura de 4 años, cosa que no parece garantizada. En lo que se refiere al PSOE, históricamente Aragón se consideraba una comunidad socialista y que por muy mal que le fuera al PSOE no iba a bajar de los 20 diputados. Eso se rompió por primera vez en 1995 tras el escándalo que causó la dimisión del entonces líder del PSOE, don José Marco, que fue derribado por 2 casos de corrupción. En aquellas elecciones, con el señor Marcelino Iglesias como candidato, bajaron a 19 diputados, lo que en ese momento era el peor resultado de su historia. Después se fueron recuperando, pero el peor resultado de la historia del PSOE en Aragón fue en las elecciones del año 2015, cuando con el señor Lambán como candidato, que se estrenaba, sacaron 18 diputados. Y sin embargo, no fueron una derrota para el PSOE, porque aunque esos 18 eran objetivamente la vez que menos diputados tenían, había habido un gran auge de otros partidos de izquierda, principalmente de Podemos, que sacó 14 diputados. Por lo tanto, el señor Lambán, que intuía que iba a haber un pacto de izquierda, sabía que esos 18 diputados serían pocos, pero iba a gobernar, porque 18 más 14 era más que lo que tenía el PP. El umbral del éxito lo situaba en poder liderar una mayoría de izquierdas para gobernar la comunidad autónoma. Por tanto, considero sobradamente cumplido el objetivo que tenía el Partido Socialista Obrero Español. Los 14 diputados autonómicos de Podemos en las Cortes de Aragón vamos a hacer valer todos y en cada uno de estos votos. Por eso, nunca el PSOE había tenido una jornada tan triste como la de estos comicios, porque aunque hayan sido los mismos empatando en los diputados que obtuvo en el 2015, en 2015 tenía la esperanza de los pactos de izquierdas. En esta ocasión no hay pacto de izquierdas posible. En el caso de Vox, básicamente siguen subiendo. Empezaron con 3, de 3 han subido a 7 y de 7 ahora han subido a 14. Digamos que tiene mucho que agradecer Vox a la estrategia del señor Azcón. Hemos conseguido algunos de los objetivos que nos habíamos planteado inicialmente, como es el obtener representación tanto aquí en Zaragoza como en el resto de España. Lo hemos conseguido. El cambio en Aragón es posible. Hemos pasado de 40.000 votos a 70.000 votos. Este cambio que va a traer la prosperidad, la seguridad a las familias, a los autónomos, y vamos a cumplir absolutamente todo lo que hemos dicho. Así que de verdad, muchísimas gracias. Ha ganado el sentido común y lo que se ha demostrado es que también en Aragón se quiere el doble de Vox. Ahora tendrán que decidir si quieren contribuir o no a que sea una legislatura estable, pero eso no depende solo de ellos. Chunta Aragonesista logra su mejor resultado en la historia de las Cortes de Aragón con 6 diputados. Recordemos que hasta ahora el top de la Chunta lo tenía en el año 99 cuando sacaron 5, ahora han sacado 6.
El señor Puello ha presumido de ser el líder de la izquierda aragonesa, aunque tenga menos de la mitad de los diputados que tiene el PSOE. Es bueno para Chunta Aragonesista porque hemos duplicado los votos. Es bueno para Chunta Aragonesista porque somos el único partido que ha resistido el auge de la extrema derecha. Es bueno para Chunta Aragonesista porque nos convertimos en la referencia de izquierdas en Aragón. Y su resultado puede saber un poco a menos si se compara con los que obtenía el Partido Aragonés en su mejor momento, que eran los 14 diputados habituales. Aún así, es el mayor triunfador entre la izquierda. Izquierda Unida, ahora Sumar, pues ha mantenido el diputado que lleva manteniendo Izquierda Unida en las últimas 3 legislaturas. Estamos satisfechas de la campaña que hemos desplegado, aunque los resultados no hayan sido pues tan buenos como hubiéramos esperado, ¿verdad? Lo que queda claro es que la irresponsabilidad del señor Azcón al convocar estas elecciones hoy se hace más evidente que nunca. Estamos ante un resultado donde queda peor que antes, con más dependencia de la derecha. Y esto, pues, bueno, es mala noticia, como digo, para toda la ciudadanía aragonesa. Y el Partido Aragonés se va afuera, por primera vez en la historia de las Cortes de Aragón. Su candidato parecía básicamente reñir a los votantes cuando compareció ante las cámaras. Este resultado arroja lo que los aragoneses quieren: más Vox y menos Aragón. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido. El Pepito Grillo aragonesista decía que esto podía ser ingobernable, yo creo que ya lo es, y ahora pues que la gente aplauda cuando empiece el trasvase, o que la gente aplauda cuando las decisiones de Aragón, como yo dije, se tomen en Madrid. Hoy Santiago Abascal es el nuevo dueño de Aragón. Es un poco triste que un partido que llegó a tener presidentes, porque recordemos que hubo 2 presidentes de Aragón que fueron del PAR, el señor Hipólito Gómez de las Rozas y el señor Emilio Eiroa, ahora se quede fuera de las Cortes aragonesas. Pero quizá el señor Izquierdo, más que culpar a los electores aragoneses, debería culpar a sus propios dirigentes. Y todo el espectáculo que montó el Partido Aragonés durante la etapa en la que el señor Aliaga fue presidente, acabando condenado por tramposo en un congreso, igual ha podido influir. Ahora, en estos momentos, el Partido Aragonés está lleno de ocupas, tras un congreso que se ha venido a llamar del pucherazo. Curiosamente, tendría que haber sido la ejecutiva. Luego estamos con una cuestión de procedimiento, una cuestión administrativa. No es una cuestión de cosas raras. Esos 311 personas que se incluyeron en el censo por esa comisión organizadora no influyeron en el resultado. Teruel existe, ha conseguido seguir existiendo en las Cortes de Aragón después de que en el Congreso de los Diputados se quedara fuera en las últimas elecciones generales, aunque con un poco menos de presencia. Y Podemos ha sido humillado, ya que de los 14 diputados que llegaron a tener en 2015, en las pasadas solo sacaron 1 y ahora se han ido a 0. Y encima han obtenido menos votos que el señor Alvise. En lo que Podemos respecta, sabíamos que nos enfrentábamos a unas elecciones difíciles y así lo han constatado las urnas. No hemos logrado nuestro objetivo de mantener la representación parlamentaria en las Cortes de Aragón. Es un mal resultado para Podemos Aragón, pero también lo es para la pluralidad política en nuestra comunidad autónoma. Hoy el señor Azcón es todavía más rehén de lo que era ayer, de aquellos que quieren coartar y limitar nuestras libertades. Lamentamos profundamente que el Partido Popular y Vox sumen mayoría, porque esto profundizará aún más en ese modelo de sacrificio que quieren impulsar en nuestra tierra. En conclusión, la estrategia de Azcón de adelantar las elecciones ha sido un éxito de estrategia desde el punto de vista de Vox, no del PP. Y en el caso del PSOE, habrá que preguntar la idoneidad de la señora Alegría para seguir liderando el Partido Socialista en Aragón. Salazar debe ser nombrado después de la información que hemos conocido esta mañana. Mire, yo desde luego no he podido, discúlpeme, pero no he tenido la oportunidad de leer esa información de la que usted me está trasladando. Lo que sí que le puedo decir que yo a Paco Salazar le conozco desde hace muchos años. Ha sido y es un compañero íntegro. De hecho, algunas de sus colaboradores y sus colaboradoras que trabajaron con él en Moncloa, en tiempos después estuvieron trabajando conmigo en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y por tanto yo solamente, como digo, hablo de mi propia experiencia y me ha parecido siempre, y además siempre lo he manifestado, un compañero absolutamente íntegro. Habrá que ver qué consecuencias tiene este resultado en el PSOE aragonés, porque hay que recordar que la señora Alegría no era la candidata del aparato del PSOE aragonés.
que durante los últimos años del señor Lambán, la Dirección Federal se dedicó a ningunear al PSOE en Aragón, apartando los candidatos que eran elegidos en Aragón, pero luego vetados por el federal. Hay polémica en Aragón porque desde aquí los socialistas habían propuesto a la actual eurodiputada Isabel García. Javier Lambán habla en las redes sociales de humillación a la militancia de Aragón. En Aragón han votado, como se vota siempre, para elegir a sus candidatos, a su candidato o candidata para las elecciones europeas. El 98% de la gente que llamamos militantes o afiliados, el 98% ha votado por una candidata que ya estaba ejerciendo de parlamentaria, con buen resultado en el Parlamento Europeo, y el 2% por otro. ¿Quién está en la lista? El del 2%. Pues yo comparto las declaraciones de mi secretario general regional, de mi secretario general provincial, y creo que hoy lo que corresponde es poner en valor el encomiable trabajo de la que hasta ahora ha sido eurodiputada Isabel García Muñoz, que había recibido un apoyo muy mayoritario, por encima del 90% de la militancia en todas las agrupaciones aragonesas. No el del 98%. ¿Por qué? Porque este es el partido de los militantes. No es lo que oímos decir. Y cuando el señor Lambán se retira, el candidato iba a ser el señor don Darío Villagrasa, y fue la Dirección Nacional la que lo impidió para que fuera la señora Alegría. Quiero ser el próximo secretario general del PSOE de Aragón y quiero ser el próximo presidente del gobierno de Aragón. Sectores enfrentados a Lambán, que ha pedido públicamente la unión de Zaragoza y Teruel para las primarias. En ese momento el señor Villagrasa acató la disciplina de partido y ha ido de número 2 en las listas de la señora Alegría. Quizá es el momento de que le agradezcan esa lealtad al partido, se aparte el federal y permita que el Partido Socialista pueda recuperar la imagen de una federación del PSOE aragonés autónoma, que no de la imagen de ser una simple correa de transmisión de la Dirección Federal. A mí ya no solo me duele España como a Unamuno, a mí me duele también el Partido Socialista. Y yo no querría irme de este mundo sin ver un Partido Socialista que haya recuperado sus esencias.